Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias a todos por la asistencia, lo primero, en nombre de Fundación APE, y bienvenidos a una nueva jornada del ciclo de conferencias que hemos organizado, al que tratábamos de traer pues, a los principales expertos nacionales en materia de trastornos de conducta alimentaria. Para la organización de la jornada de hoy, como diría, pues hemos tenido algún contratiempo. Hay, como el chiste, unas noticias malas y otras buenas. Empiezo por las malas. Nos ha fallado la ponente, la doctora Pérez Sobrino, por un asunto personal ineludible. Se ha tenido que quedar en Madrid y no ha podido venir a la ponencia. Y aplicando la ley de Murphy, solo nos podía ocurrir otra cosa peor, y es que la otra ponente también fallara. Bueno, pues acaba de coger el COVID y nos ha comunicado que no puede venir presencialmente. Y gracias a la tecnología, pues vamos a solucionarlo con una... Va a dar la conferencia. La verdad es que hay que agradecerle el esfuerzo que va a hacer, porque se encontraba un poco regular, con algo de fiebre, que fue lo que motivó que se hiciera la prueba, y al salir positivo, pues lógicamente no ha podido viajar. Las dos ponentes trabajan en Madrid, en el Hospital San Carlos. Y dirán, ¿y cuál es la noticia buena? Pues la noticia buena es que va a haber una intervención inicial de don Miguel Martínez Roig, que es el jefe de servicio de psiquiatría del sector Zaragoza 1, que agrupa el Hospital Nuestra Señora de Gracia y el Hospital Rollo Villanova de Zaragoza. Y por tanto, quien lidera la psiquiatría aragonesa y además persona muy involucrada en asuntos relacionados con los trastornos de conducta alimentaria. No en vano ahora tenemos un equipo de trabajo del que forman parte las entidades y los profesionales de los distintos centros de la sanidad aragonesa. Y Miguel, pues como digo, lidera la parte de profesionales, y la verdad que están haciendo todos, profesionales y entidades, todos en su conjunto, una labor magnífica, y con ello pues estamos intentando que las distintas unidades de la sanidad aragonesa pues estén bien dimensionadas a las necesidades actuales, que ya sabe, ni qué decir tiene, ya lo saben, que están actualmente en una situación un poco de clara infradotación y que es manifiestamente mejorable. Entonces, la conferencia de hoy tratará sobre si podemos vivir sin límites. El título es tan sugerente que no voy a hacer yo ningún spoiler para fastidiarles de qué va, pero sé que les va a gustar mucho. Y antes, como decía, pues va a tener lugar la intervención de don Miguel Martínez Roig, al que de verdad que agradecemos de corazón que improvisadamente pues nos haya pues sacado del contratiempo tan importante que hemos tenido. O sea que muchas gracias, Miguel, y te dejo ya. Bueno, gracias a la Fundación APE por organizar un evento como este. Yo creo que todos los que están aquí son asiduos y habituales, y no tengo que presentar la Fundación APE, pero sí que me gustaría recordar que aparte de, como ha dicho Carlos, son unos colaboradores en la construcción de una mejor asistencia sanitaria para los trastornos de conducta alimentaria. La Fundación desarrolla actividad en la investigación, en la docencia y en ocupar esos espacios que muchas veces las entidades públicas no acaban de llenar con la intensidad que debieran. Entonces, para mí es doblemente un placer estar aquí. Estamos hablando de unos temas que son muy relevantes en estos momentos. Todos tenemos la noción de todo lo que nos ha estado ocurriendo con la pandemia y en este periodo después de pandemia. Los profesionales lo que estamos es fundamentalmente asustados con el incremento de casos en adolescentes, en menores, de todo tipo de patología y muy especialmente del trastorno de conducta alimentaria. Muchas veces pensamos, y yo creo que se ha escrito
más que en ningún otro tema en los últimos 2 años, sobre los condicionantes, los factores que nos han llevado a percibir esta situación, y sin duda el confinamiento y todos los cambios de hábitos y de rutinas y lo que ha significado eso en la convivencia familiar, en los límites que ha habido que poner, en los límites que nos han impuesto, en cómo los hemos afrontado y en cómo nos hemos vuelto a reencontrar con algo parecido a la vida que teníamos antes, tiene mucho que ver con lo que nos está pasando. Tenemos un incremento de patología, un incremento exponencial. Nuestras cifras en nuestro sector indican que pasa del doble de las demandas. Las listas de espera son inabarcables. Y tenemos un incremento que no se ha acompañado de un crecimiento en paralelo de los dispositivos sanitarios, de los dispositivos de salud mental. Este incremento además no es algo particular de Zaragoza, no es algo particular de las grandes capitales, no es algo particular de España. Incrementos parecidos se están viviendo en todos los países, y los datos dicen además que estos incrementos en el malestar en población general, ya no solo en infanto-juvenil, tienen que ver con la intensidad con lo que se ha vivido y se ha sufrido la pandemia, el impacto que ha tenido, y con la intensidad con la que se han aplicado normas para controlarla. Y esto da muchos motivos para los niveles de ansiedad y de depresión en población general se han incrementado, pero no en la misma medida, por ejemplo, que se han incrementado en España, se han incrementado en países pues, del ámbito nórdico que fueron más relajados a la hora de aplicar. Da mucho motivo para el debate. Lo cierto es que estamos en una situación en la que nuestros adolescentes han tenido que pasar una etapa de su vida en unas condiciones completamente distintas a las que las pasamos las generaciones previas. Seguro que tiene que ver en todo esto, pues eso, el incremento de horas familiares y sobre todo el incremento de la dependencia de las redes sociales y de la tecnología, que ha venido a hacer ahí un papel de soporte auxiliar en esos límites. Yo no voy a hablar de esto, yo solo quiero recordar que en estos momentos los caballos de batalla que tenemos en una comunidad autónoma que está entre dos comunidades más ricas, entre dos comunidades que cuando miramos a derecha y a izquierda, a este y a oeste, decimos, ya me gustaría tener los dispositivos que tienen en Lérida, los dispositivos que tienen en Navarra. Estamos en una comunidad que no alcanza esos niveles, con una carencia, principalmente lo que más estamos sufriendo ahora es de camas de agudos para ingreso infanto-juvenil. Nos las van a ampliar con obras en el hospital clínico, pero todos intuimos que se van a quedar cortas antes de abrirlas. Tenemos un solo hospital de día para todo Aragón. Imagínense lo que supone un hospital de día para infanto-juvenil y un hospital de día para trastorno de conducta alimentaria, pero en cualquier caso, imagínense en una comunidad como la nuestra lo que supone para una paciente de 16 años con trastorno de conducta alimentaria que viva en un medio rural de Teruel o Huesca, desplazarse y ocupar. Necesitamos que alguien entienda que nuestra comunidad autónoma necesita atender a esta dispersión geográfica. Pero el que tengamos solo esos hospitales de día, un centro de día que está en Movera, realmente no es el problema de base. El problema de base que tenemos es que los dispositivos comunitarios, los dispositivos de las unidades de salud mental infanto-juvenil son insuficientes y nos encontramos con pacientes que han estado siendo visitados a diario, con entrevistas con psicología, con psiquiatría, con trabajo social interviniendo, con enfermería atendiendo y psicoeducando a diario varios profesionales, y que de repente cuando se les da el alta pasan a seguimiento ambulatorio a ver a un profesional cada
pues cada mucho tiempo, cada mes y medio, 2 meses en el mejor de los casos. Mientras no tengamos un crecimiento no solo de los dispositivos hospitalarios, sino de los dispositivos comunitarios para poder atender todas las necesidades que nos surgen en la comunidad y no tener listas de esperas, no tener unos tiempos indecentes para las revisiones o unas demoras para los primeros días, no estamos haciendo nada. Entonces, bueno, mi principal mensaje es que tenemos que presionar para que las unidades de salud mental infanto-juvenil se potencien y crezcan, que es la única manera de prevenir que no vayamos a necesitar unidades, más camas de unidades de agudos. Para hablarnos en la jornada de hoy está invitada la profesora Marina Díaz Marsá. La profesora Díaz Marsá es jefa de sección en el Clínico San Carlos en Madrid. Es además profesora titular de la Universidad Complutense. Ha ocupado cargos en la Sociedad de Psiquiatría madrileña. Actualmente es vicepresidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y es un personaje relevante, volcado en investigación, pertenece a la red Cibersam y bueno, eternamente en los listados de mujeres más influyentes de España, y yo estoy seguro que va a ser un placer para todos escucharla. Así que si os parece, sin más, pasamos a escucharla. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a Carlos y a su mujer y a la Fundación APE por invitarme una vez más a compartir esta tarde con vosotros. Primero pediros disculpas, pero el COVID sigue por aquí, el COVID no se ha ido y bueno, pues desgraciadamente desde el martes pasado doy positivo y positivo sin llegar a una solución, con lo cual no parecía muy prudente ir en el AVE y ir a un auditorio. La conferencia de hoy versaba si podemos vivir sin límites. Y bueno, yo así de primero os diría que sí, pero aceptando nuestros límites. Una de las principales dificultades de nuestros pacientes, como veremos a lo largo de la presentación, es que no aceptan los límites, y ahí las dificultades interpersonales, las propias frustraciones y la propia regulación emocional pues les juega una mala pasada, ¿no? Traduciéndose en alteraciones de la ingesta. El anfitrión me tendría que dejar compartir pantalla para poder poner la presentación. No sé si podéis... ahora ya podría hacerlo. Yo sabéis que es verdad que me dedico mucho a la investigación, y dentro de la investigación una de mis áreas de expertise pues es los marcadores neurobiológicos asociados a la clínica. Yo no entiendo la investigación sin que tenga esa translacionalidad clínica, esa poder entender lo que tenemos delante y, por tanto, entendiendo la neurobiología, poder hacer la mejor aproximación. Sin embargo, esta tarde, teniendo en cuenta ese... He preferido hablar de otro tema, algo así, algo un poco más intangible, pero realmente trascendente en cuanto a los trastornos de conducta alimentaria se refiere, y en cuanto a cómo entender también el tratamiento y cómo intentar prevenir la cronicidad a largo plazo. Estamos efectivamente en una sociedad, ¿no?, en que, bueno, parece que la idea fundamental es que con lo que represento puede contribuir más a mi felicidad que lo que realmente soy, ¿no? Existe una presión seductora en los medios y en las redes a que seamos un look, una imagen, ¿no? Y nuestros jóvenes, como decía en la presentación el doctor, se han visto abocados a constante exposición a dietas, a tablas de ejercicio y a las mismas redes, a imágenes en las redes sociales. Parece además que la identidad
se asocia a la apariencia y que la delgadez, aparte de un signo de salud, parece ser un signo de éxito social y personal. En este contexto, bueno, pues sería una tentación decir que los trastornos de conducta alimentaria son esos trastornos de personas que quieren ser delgadas en este contexto social. Y es verdad que evidentemente el contexto social influye. Pero los trastornos de conducta alimentaria son algo más que la tiranía, que los medios y las redes sociales, aunque eso claramente influye de la imagen corporal. Es un intento de intentar controlar y desplazar un malestar que tienen dentro. Es la expresión de dificultades emocionales intensas. Es la distorsión perceptiva de la propia imagen en una proyección del malestar que las pacientes y las personas con anorexia, bulimia o trastorno por atracón llevan dentro. Es la expresión muchas veces de conflictos familiares o conflictos interpersonales y la consecuencia de traumas o situaciones de apego o vinculares alteradas. Y además es el fruto de un condicionamiento biológico y genético. Es decir, con todas estas cosas que estamos hablando, lo social, las dificultades emocionales, los conflictos familiares, el trauma, si uno no tiene un campo neurobiológico que predispone la posibilidad de tener un trastorno de conducta alimentaria, pues este no va a aparecer. Y esto es importante para quitar culpa a las familias y a las pacientes. Por eso a mí me gusta mucho estudiar la neurobiología, porque les explica cómo luchar con sus propios talones de Aquiles. Es decir, son así y han nacido así, pero tenemos que darles herramienta para que luchen con ellas sin hacerlas culpables, ni a ellas ni a los entornos familiares, que muchas veces lo que hacen es acompañar y sufrir, ¿no?, con las personas con trastornos de conducta alimentaria. Hace ya tiempo en el país salió esta carta donde una paciente con trastorno de conducta alimentaria hablaba de 12 años batallando contra la anorexia, 12 años sepultada bajo una obsesión que me ha comido por dentro y por fuera, que me ha rebañado los años uno a uno. Debajo, el miedo a vivir, el miedo a no encontrar un lugar en el mundo, el miedo a no saber por dónde caminas, miedo a no tener a qué agarrarte, a no poder sostenerte, hasta que llega un día en que te das cuenta de que te perdiste a ti misma, en alguna parte del camino, succionada por la fuerza de una enfermedad que te anula. En este escenario la comida aparece como algo que puede y que crees que puedes controlar, dándote una falsa y engañosa seguridad que no logras encontrar en tu interior, el único lugar donde verdaderamente puedes encontrarla. Esto es, en una palabra, para mí esta enfermedad. Más allá de la búsqueda de un cuerpo perfecto, lo cual es la superficie del problema, es la búsqueda de un refugio que se convierte en tu presión. A mí, con esta carta y bueno, y desde la experiencia de hace ya más de, yo creo, 25 años tratando a estas pacientes, te das cuenta que al final efectivamente llamarlos trastornos de conducta alimentaria casi que les hace un flaco favor. Y la palabra flaco en este contexto parece no muy oportuna, pero la sociedad sigue entendiendo que esto va de personas que quieren estar delgadas. No, esto va de personas que tienen miedo a no encontrar un lugar en el mundo, miedo a no saber quién son, miedo a no saber a qué agarrarse, miedo a, en definitiva, a vivir. Y en ese miedo, en ese malestar, el control o el descontrol de la comida en función de las diferentes subtipos de trastornos de conducta alimentaria, pues parece la forma de sobrevivir. Es verdad que nuestras pacientes con trastorno de conducta alimentaria, cuando hablamos de identidad, que la identidad no es otra cosa que la circunstancia de ser una persona en concreto y no otra, y que está determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otros. Y además esta identidad es producto de la interacción con el mundo social. Los trastornos, las personas con trastornos de conducta alimentaria tienen en general un exagerado perfeccionismo, tanto las impulsivas como las restrictivas, todas, en las que su yo, su identidad, se evalúa
en función de lo conseguido y de cumplir las expectativas de los otros. Son como unas conseguidoras, ¿no?, de intentar, digamos, contentar a los entornos que tienen y contentarse a sí mismos en esa exigencia que no tiene fin. Además, en esta identidad se aprecia una baja autoestima en la que hay una evaluación personal negativa continua, de forma que cualquier fallo constituye un fallo global. De ahí lo de la aceptación de los límites, que luego veremos más adelante, y donde cualquier situación de frustración o de incapacidad o de no llegar se convierte en el todo. Además, todo esto en un contexto en el que tienen dificultad en percibir sus emociones. Ellas no se sienten a ellas mismas, con lo cual no sentirse afecta a la sensación de identidad global y adoptan al cuerpo como la única manera de sentir. Por lo tanto, con este exagerado perfeccionismo, con esta continua devaluación autopersonal, con estas alteraciones en el sentir, bueno, pues muchas, o podemos encontrar diferentes formas de identidad que se mezclan y que muchas veces pasan de un momento a otro en todas nuestras pacientes. Muchas de ellas se agarran al cuerpo como identidad, ¿no? La realidad física de su cuerpo se convierte en la realidad del ser, pero es un cuerpo cosificado, es un cuerpo que no lo identifican como persona, sino simplemente es un objeto. Es la identidad en sentir desnutrición, en sentir hiperactividad o en sentir fatiga. Por lo tanto, su identidad es un cuerpo cosificado, exento de emociones, exento de persona y exento de sentimientos. Otra de las identidades falsas que muchas de los trastornos de conducta alimentaria presentan es su identidad en la mirada del otro. Luego vamos a desarrollar estos conceptos o vamos a poner varios casos para que lo veáis más claro. La identidad en la mirada del otro implica tener una identidad en función de lo que los otros piensen en mí, en función de los logros que voy consiguiendo y en función de la aceptación del entorno. Como veis, esta es una identidad que lleva a una frustración continua, porque los otros son muchos otros y hay otros que además nunca van a pensar bien, con lo cual es una identidad que nos descentra de nuestro propio ser y además que nos aboca al fracaso. Y luego hay muchas pacientes con trastorno de conducta alimentaria que presentan trastornos porque su malestar viene de nunca haber sido cuidadas, de haber sido niñas no vistas, de haber estado en circunstancias personales que no les ha permitido ser la niña que debían haber sido y por lo tanto no les ha permitido tener un yo fuerte, ¿no?, con el que enfrentarse a la vida habitual. Y luego a veces también detrás de los trastornos de conducta alimentaria, por eso decir que alguien tiene un trastorno de conducta alimentaria es no decir nada, porque no sabemos nada de esa persona. O sea, un trastorno de conducta alimentaria, para saber lo que le pasa, tienes que ir mucho más allá y claramente se requieren varias sesiones y un tiempo largo para identificar claramente con qué cosas hay que trabajar y qué le pasa a cada una. Porque también detrás de muchas de ellas hay alteraciones estructurales de la identidad más graves, como una prepsicosis o rasgos del espectro autista, que de alguna manera intentan permanecer o agarrarse a la vida mediante las alteraciones de la ingesta. Daros cuenta que las alteraciones de la ingesta en sí no son un diagnóstico. Alteraciones de la ingesta existen en la depresión, en los trastornos obsesivo-compulsivos, en la esquizofrenia y en muchos trastornos mentales. Por lo tanto, a veces las alteraciones de la ingesta pueden esconder cosas tan graves
como una estructura psicótica de la personalidad o rasgos del espectro autista o Asperger que claramente van a dificultar la relación con el entorno. Vamos a poner un ejemplo de una paciente en la que el cuerpo y los síntomas eran la base de su identidad. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces quitar los síntomas, que es verdad que es lo que más puede preocupar a la familia, quitar los síntomas de repente no siempre es buena idea, porque las dejamos en el vacío. Esta es una paciente, una persona de 33 años, con diagnóstico de anorexia nerviosa compulsivo purgativa. Sabéis que son aquellas pacientes que tienen un índice de masa corporal bajo, pero tienen atracones y conductas de purga, de ahí el diagnóstico de compulsivo purgativo desde los 16 años, asociado a un trastorno límite de personalidad, es decir, que son personas inestables emocionalmente, impulsivas, con sentimiento de vacío y dificultad en perseverar en los objetivos a largo plazo. Ella iba siempre a los grupos terapéuticos pues muy caracterizada como los dibujos japoneses, ¿no? Como las muñecas mangas de los dibujos japoneses, y cuando tras un tiempo empieza la recuperación de peso y cesan los atracones y las autolesiones, es decir, cesa la sintomatología claramente motivo de consulta, aparece una depresión apática, inhibida, inexpresiva, con falta de energía, falta de motivación, melancolía y anedonia. Es decir, es como si al quitar los síntomas aparece una cáscara vacía. En esta incapacidad de tolerar ese vacío que deja la falta de identidad, la paciente busca otra forma de sentir y empieza a consumir alcohol. Otro ejemplo. Esta es otra paciente con diagnóstico de anorexia restrictiva, también con un diagnóstico de trastorno de personalidad, muy perfeccionista, dependiente, autoexigente, también con conductas de purga con el aumento de ejercicio. Y cuando bueno, pues viene de un tratamiento residencial, en lo que hacen es recuperar el peso, aparece en nuestra consulta con un inmenso aplanamiento afectivo, incapacidad para sentir, igual un cuadro depresivo melancólico, con una angustia absolutamente desestructurante que requería grandes dosis de fármacos para poder contenerla, abulia, apatía, anergia, y además ante esta situación nunca había tenido autolesiones y comienza con autolesiones. Es decir, que a veces tenemos que pensar, ¿no?, que hay que reconstruir la identidad al mismo tiempo que vamos haciendo que cesen las conductas restrictivas, las conductas autolesivas o los atracones, porque si no reconstruimos esa identidad que está deficitaria y que de alguna manera tapan con las alteraciones de la ingesta, tendremos estos cuadros de vacío existencial que a veces son difíciles de tratar y que requieren terapia electroconvulsiva, como habéis visto en los dos casos, para seguir adelante. Al final, este vacío existencial es una forma de melancolía o depresión, es como una incapacidad, ¿no?, de hacer frente a la vida, en las que de alguna manera ellas se habían agarrado a esos trastornos, a esas alteraciones de la ingesta o a esa obsesión por el peso para enfrentarse a la vida. El melancólico, decía Flaubert, siente un gran vacío, muchas veces fruto de una herida originada en la infancia y que afecta a la personalidad original. Si no elabora su dolor y encuentra un sentido a la vida, el melancólico anhelará eternamente y se perderá en un vacío existencial. Por eso el tratamiento a veces tiene que ser lento y las mejoras son pequeñas, pero tienen que ser sustanciales y contundentes. Cuando hablamos de vacío y herida originada en la infancia, que de alguna manera
puede afectar la personalidad original. Bueno, pues en el primer caso vemos cómo en la historia biográfica de la primera paciente que os he contado, es una paciente abandonada por su padre, ¿no? En un momento, bueno, su padre se va de casa, no quiere aceptar ninguna responsabilidad. Ella, además, cuando el padre viene a veces a ver a la madre, pero a ella no le dirige la palabra, ¿no? Digamos que con el padre mantiene una relación, bueno, pues tiene una relación de amantes, pero no como una familia. Cuando ella se queja, ¿no? o de alguna manera es tosca o un poco desagradable las veces que viene a casa, su madre de alguna manera la invalida, ¿no? y le comenta el por qué tiene que ser tan desagradable. O sea, que no solo tiene esa herida del abandono, sino que además la madre no es capaz de entender el por qué le pasa esto. En el otro caso que también cae en depresión melancólica, bueno, pues es una persona que ha tenido acoso escolar. Sabéis que el acoso escolar aparece en el 70% de las personas con trastorno de la conducta alimentaria grave, tiene una situación de abuso sexual y también tiene una invalidación constante por su madre. O sea, esto de invalidar de los familiares no es algo que los familiares hagan a propósito, ¿no? En el caso de esta persona era una madre muy sobreprotectora que de alguna manera impedía, ¿no?, el desarrollo de la paciente. Luego tenemos otro caso de melancolía, que es una paciente que habla de estoy muerta en un cuerpo que está vivo. No tengo deseos y mi único deseo es morir. Alguien que no tiene un deseo, alguien que no tiene un sentido de la vida, alguien que no se ve en nada, lo único o una de las cosas que le quedan es agarrarse a los trastornos de conducta alimentaria. Por eso, ¿no?, el entender qué hay debajo es tan importante. Esta chica que os comenta llevaba 14 ingresos en el Niño Jesús, en el Hospital Niño Jesús de Madrid desde los 14 años, con un retraso pondoestatural importante, y bueno, ahora tiene 23 años y seguimos trabajando con ella. Este vacío no solo lo viven como melancolía, sino que también lo viven como soledad. Una soledad que puede estar muchas veces rodeada de gente, o sea, es el sentimiento de no tener conexión con el entorno. Y que les recuerda, es un vacío, esa soledad, que le recuerda constantemente la necesidad de la compañía de los que la aman, pero son incapaces muchas veces de percibir por esa falta de identidad el afecto y el cariño que muchas veces se les proporciona. Yo siempre digo a veces que es como cuando tú abres un grifo, ¿no? Cuando abres el grifo en un lavabo y constantemente el agua cae por el desagüe, ¿no? Es difícil a veces rellenarlas cuando tienes estas dificultades en la identidad de cosas, y a veces solo lo experiencial, ¿no?, y el afecto puede conseguirlo, pero cuesta trabajo que se sientan acompañadas. Por eso los vínculos son tan importantes, y el querer a las pacientes, como yo siempre digo, es tan importante para que perciban algo de eso que les falta. Ahora os voy a presentar un caso de la mirada del otro como identidad. Dos casos, ¿no? Cómo estas pacientes ponen su ser en lo que los otros piensan de ellas, ¿no? Esta es una paciente de 22 años, también con una anorexia compulsivo-purgativa, también con un trastorno de personalidad asociado y un trastorno por estrés postraumáticos, con 13 ingresos, autolesiones por todo el cuerpo, consumo máximo de laxantes y, por desgracia, un abuso sexual de los 14 a los 17 años. Sus padres están separados, su madre no cree su situación traumática, y el padre pues está ausente, no le acompañan tras sus actos autolíticos o demandas de atención, no la apoyan en la denuncia que cuando sale esa situación traumática esta chica quiere hacer. Y entonces son unos padres que están pero nunca están. Y cuando en este contexto le preguntas a la paciente qué cosas cambiarías de tu vida,
es una estudiante de medicina, bueno, ahora de psicología. Lo que cambiaría de todo esto que le ha pasado es ir a curso por año. Ir a curso por año, es decir, una paciente que ha sido abusada, una paciente en la que sus padres están ausentes, una paciente con esa grave enfermedad y con 13 ingresos a sus espaldas, y cambiaría ir a curso por año, ¿no? La necesidad del éxito académico como una forma de éxito personal y de tarjeta de presentación a la mirada de los otros, de alguna manera condicionaba, ¿no? Parte de su malestar con todo su antecedente traumático. Otro caso de una paciente con bulimia nerviosa desde los 17 años, con 34 en la actualidad, licenciada en Historia de Humanidades. Cuando yo le pregunto, bueno, pues cuéntame quién eres. Entonces me dice, no llevo perlas, no veraneo en Marbella, no tengo pareja e hijos, mi sueldo no me permite llevar la vida social que tiene mi entorno, debería llevar un reloj Cartier, pero llevo un Swatch. Y yo le digo, bueno, me has dicho lo que no eres, pero ¿tú qué eres? Me dice, soy todo lo que mi padre detesta. Figuraros hasta qué punto una persona, 34 años, licenciada, bueno, que tenía un trabajo, ¿no? Con constantes atracones, con constantes conductas de purga, con una constante inestabilidad emocional y una sintomatología afectiva y depresiva mantenida en el tiempo, o sea, no ve, o de alguna manera todo lo que es, parece que no tiene sentido porque es todo lo que su padre detesta según ella, es decir, pone su identidad, lo que ella es, en cumplir las expectativas de un entorno que en este caso parece que estaba condicionado por el padre, sin de alguna manera evaluar, sentir, reconocer lo que es sin esa mirada de alguna manera con una evaluación positiva del entorno. Y mucho de esto, y teniendo en cuenta también el título de la charla, ¿podemos vivir sin límites? Podemos vivir sin límites aceptando los límites. Muchas de nuestras pacientes no han entendido que tenemos límites, que siempre nos falta algo. En palabras de mi profesor Maxi Lozano en el Hospital Ramón y Cajal, donde yo hice la residencia, la completud no existe. Y muchas de estas pacientes están, digamos, no están educadas en la falta. Tener en cuenta, figuraros ahora con la pandemia, con esta sociedad que tenemos, la cantidad de adolescentes con trastornos de salud mental, con trastornos de conducta alimentaria, son personas que no son capaces de tolerar la falta, de tolerar la incompletud, de tolerar un cierto malestar o un cierto conflicto que nos define a todos y que muchas veces nos hace ser el motor, ¿no? Y es el motor en nuestras vidas. Por lo tanto, estas pacientes a veces hay que hacerlas entender dentro de esa exigencia, ese perfeccionismo, ese querer siempre contentar al otro, que algo siempre nos va a faltar. Solo el paciente psicótico, el paciente delirante, tiene la sensación de completud, de verdad absoluta. Todos los demás personas que vivimos, bueno, pues somos algo neuróticos, siempre nos falta algo. Siempre tenemos pues algún conflicto, algún miedo, alguna frustración, algo que de alguna manera también nos hace movernos. Y ahí es donde viene la importancia de reconciliarse con los límites, que tanto dificultad tienen estas pacientes. Pero reconciliarse con los límites personales y también reconciliarse con los límites del otro, porque vivimos en un mundo en el que nosotros somos seres limitados, pero los otros con los que nos movemos y con los que nos relacionamos también tienen sus límites. Y ahí es donde aparece el conflicto que ellas son incapaces de tolerar.
para aceptar el límite del yo, tendríamos que aceptar que no somos tan capaces de todo lo que queremos ser. Muchas de estas pacientes se caracterizan por o son ministras o no son nada. No pueden ser, no sé, administrativas o abogados. Tienen que ser o todo o no son nada, porque no aceptan bueno, la realidad de que somos seres limitados. Nos gustaría ser capaces de más cosas, pero cada día, cada realidad nos devuelve que no podemos con todo. Luego, también tienen que aprender a percibir que, bueno, que el otro además no siempre nos permite ser como nosotros quisiéramos ser, porque, porque el otro también tiene sus propios límites y de alguna manera le percibimos como una limitación. A lo mejor nosotros nos gustaría, pues no sé, en nuestro entorno laboral hacer una cosa o en nuestro entorno académico, pero el otro que es nuestro jefe o el otro que es, bueno, pues quien sea, no piensa lo mismo que nosotros, con lo cual tienen que moverse en la propia limitación y en la limitación del entorno. El límite está ahí y no podemos ignorarlo y ellas tienen que saberlo. Y la alteridad dentro y fuera de nosotros frustra nuestro deseo de ser en muchos momentos. Muchas veces también estas personas parece o creen que los demás, bueno, es como si no tuviéramos ningún límite. Yo cuando dicen que le cuesta trabajo hacer algunas cosas, siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me cuesta muchísimo venir a trabajar los lunes. O sea, yo vengo a trabajar porque si no vengo a trabajar los lunes me echan. Pero si por mí fuera, en mi limitación, los lunes no iría a trabajar. Y estos pacientes a veces no entienden, ¿no?, que los demás también somos limitados, que también encontramos las limitaciones del otro y que las cosas también nos cuestan un esfuerzo. Esa no aceptación del límite y esa no limitación de la autoexigencia personal al final conllevan a una vida vacía y falta de sentido, porque nada es suficiente. Todo hay que rellenarlo. Al final, ese vacío de atracones, de purga, de cuerpo, de autolesiones, de ira, de agresividad, de depresión, de abulia, ¿no? Es una vida en la que cuando uno no acepta ser pequeño y débil, no acepta ser. Y el no aceptar ser, pues te lleva a esa vida absolutamente, de alguna manera, inútil. Pero además muchas veces percibimos al otro como una realidad ofensiva a nuestras ideas o a nuestros éxitos. El otro día decía una paciente en el grupo, he sacado muy buena nota en el examen, pero el resto de la clase también, así que ya no me vale. ¿Os dais cuenta cómo la necesidad de ser únicos, la necesidad, cómo los otros a veces molestan, ¿no? Los querríamos eliminar, ¿no? Nuestro ego y nuestro narcisismo a veces hace que el otro, ¿no?, de alguna manera ponga en discusión nuestro propio éxito, ¿no? Nos comparamos constantemente y esta paciente decía, yo tenía muy buena nota, pero no era suficiente. No quería que los otros hubieran tenido buena nota, ella quería ser especial. Bueno, y eso está ya en el Génesis, que Caín, hijo único, cuando pierde su estatus, y cuando llega Abel, el segundo, para llegar a ser único, lo tiene que eliminar. O sea que desde que el hombre es hombre, el encontrarnos al otro nos hace ser conscientes de que no somos los únicos y además de que tenemos esas limitaciones. Y el otro muchas veces suele esperar algo diferente a lo que nosotros somos, ¿no? Estas pacientes siempre quieren agradar a todo el mundo y eso es imposible. Imposible sobre todo porque todo el mundo, hay muchos otros todo el mundo diferentes, ¿no? Y entonces intentan aparecer ante el otro como personas perfectas, sin límites ni fragilidades, cargando con las expectativas que todo el entorno tiene de ellas y que ellas mismas se han puesto a ellas mismas, pero sin entender que claramente esa es una tarea
que no se puede asumir, ¿no? Y que el otro espera muchas veces algo diferente de nosotros mismos porque también tiene sus propias limitaciones y por lo tanto el otro también tiene que entender que nosotros somos limitados. Y ahí es donde muchas veces en las familias, en los ambientes, hay elefantes en el salón, cosas no dichas, cosas no expresadas, pero lo sutil es importante y muchas veces devastador. Son esas pacientes que te dicen, bueno, es que como yo voy a un colegio en el que todos han sido ministros, pues yo tendré que ser algo importante. No, es que como mi padre y mi madre son no sé quién, yo tendré que ser, ¿no? De alguna manera cargan, ¿no? Con unas expectativas que las ahogan y las bloquean, ¿eh? Pero las bloquean de una manera absolutamente brutal, ¿eh? Porque son personas absolutamente válidas, con toda la capacidad, pero tienen un bloqueo que lo rellenan o que, desde el que se agarran a la ingesta, que les impide moverse en la vida. Y a veces son esas cosas pues, no expresadas, no dichas, miradas, discursos. Bueno, os voy a decir una cosa personal que gracias a Dios no ha llegado a mayores. Y son cosas que las familias hacen a veces con absoluta, ¿cómo diría yo?, inocencia y sin mal alguno. Mi hijo ha decidido hacer psicología. Su padre y yo somos psiquiatras. Y mi madre en esto de las expectativas o tal, dice, pero bueno, hijo, ¿cómo no vas a hacer algo bueno como lo de tus padres? ¿No? Pues bueno, gracias a Dios ahí estaba yo para decir, no, no, mamá, la psicología es estupenda, ¿no? Pero como esas cosas que parece que no tienen importancia, pero a nuestras pacientes que son especialmente hipersensibles, que son cognitivamente rígidas, que además interpretan las cosas en más clave de suspicacia y en más clave de rechazo, les puede ser sutilmente devastador. Por eso, bueno, no hay que culpar, pero sí que entender que algunas cosas del entorno pueden condicionar, si no entienden, pues que como en este caso mi madre es limitada en lo que dijo aquel día, ¿no? Es decir, que los otros también son limitados y que de alguna manera hay que despegarse, ¿no?, muchas veces de esas situaciones. A mí hay un autor que me gusta mucho, Bobén, que mirar cómo describe, ¿no?, esto que estamos diciendo. Él escribe, nunca he sido muy inclinado a los exámenes, no porque fuera un mal alumno. Cuando adivinaba lo que se esperaba de mí, entonces lo daba. Estaba aprendiendo el arte sutil de la oferta. Hay que dar al otro lo que el otro espera, no lo que sois. Porque lo que espera no es nunca lo que sois, es siempre otra cosa. Aprendí muy pronto, pues, a dar lo que no tenía. Y este es un párrafo que nuestros pacientes deberían leer claramente con detenimiento. Siempre intentan dar lo que no son, sin ver lo que realmente tienen. Y cuando dan lo que realmente tienen es cuando el entorno las ve como más auténticas y ellas se sienten mejor. Porque por otro lado, sin límites no hay conflictos los límites suponen conflictos, pero sin conflictos no hay historia. O sea, al final la vida es una vida de conflictos, ¿no? Aceptación de partes débiles, de acosos, de heridas, de familias. Hay que digerir lo que nos ha ocurrido, no lo podemos cambiar. Todos hemos tenido situaciones difíciles, desde luego nuestros pacientes, algunas de ellas tienen biografías realmente, yo a veces diría espeluznantes, ¿no?, o muy complicadas, pero bueno, tienen que meter esas cosas en la mochila, aceptar esas partes débiles y tirar de las partes sanas para que de alguna manera convivan juntas y inicien ese camino por la vida en la que probablemente tendrán otros conflictos, pero en las que su valía personal las va a hacer tener situaciones vitales claramente que las van a enriquecer. No se puede vivir con el continuo esfuerzo de mostrarse competentes.
para tranquilizar a los otros. Y ahí a veces yo también les digo, no puedes pensar siempre lo mismo que los otros. Si dos piensan lo mismo, siempre hay uno que no piensa. Con lo tal, no dejes que los otros te condicionen, no permitas que los demás te perciben o te prescriban el camino que debes seguir. Ten coraje para vivir el aspecto originario de ti mismo. Nuestra dignidad no depende tanto de lo que hacemos, producimos, de los aplausos o del éxito, sino del hecho de ser y de sentirnos queridos. Aquí yo les pregunto siempre qué quieres ver cuando tengas 83 años. Es decir, la Comunidad de Madrid, la consejera nos felicitó porque llevábamos a la población a la edad media de 83 años. Entonces, si uno se pone en 83 años y mira para atrás, ¿qué cree que va a haber? ¿Va a haber éxitos? ¿Va a haber currículum? ¿Va a haber trabajo? ¿O va a haber momentos? Momentos con personas, y momentos de sentirnos queridos, ¿no? Por eso tanta exigencia y tanta necesidad tanta necesidad de ser productivas y de ser perfectas y autoexigirse, parece que no tiene sentido, ¿no? Que el arte de vivir no parece que vaya por ahí. No sé si habéis leído el libro del adversario de Manuel Carrer, que es, está basado en una historia real, ¿no? Que es de un hombre que mata a su mujer, a sus hijos y a sus padres y luego intenta suicidarse porque mentía desde los 18 años construyendo la historia de que era médico, falló en un examen en la Facultad de Medicina, ahí le entró una especie de trastorno de ansiedad que le impidió volver a la facultad, pero llegó a la edad adulta haciendo creer al entorno que era médico. Y cuando estaba a punto de ser descubierto, prefirió suprimir a aquellas personas cuya mirada no hubiera podido soportar. El miedo a la mirada del otro. Figuraros, este es un caso máximo de aberración, ¿no? de la conducta humana en un hombre que probablemente no es que fuera malo, es que su narcisismo y su miedo, ¿no? a lo que los otros pensaran de él le llevó a cometer un acto terrible. Nuestros pacientes, evidentemente, en menor medida, pero tienen ese miedo, ¿no? a sentirse imperfectas, a que los otros las vean gordas, a que los otros les den una mirada de desprecio. El miedo conduce sus vidas. Y en este sentido, yo también muchas veces les digo, cuando me dicen, yo me tengo que gustar, digo, no, pues sal de la consulta porque aquí yo no me gusto, así que es difícil que tú te gustes. Es decir, uno se acepta, no se gusta. ¿Qué es eso de yo me tengo que gustar completamente? Eso no existe. Otra vez, los límites. No nos gustamos completamente, nos aceptamos y aceptamos nuestros límites con esas cosas que no nos gustan. Y eso también lo tienen que entender. Por lo tanto, los objetivos en el tratamiento pues van de la mano de quitar la culpa desde esa neurobiología que condiciona estos trastornos, ¿no? Y que está ahí y que hace que una persona tenga un trastorno de conducta alimentaria y otra no, y eso hay que explicárselo. Tenemos que aprender a reconciliarse con el límite desde su capacidad de sentirse, de reconocer las emociones, reconocerse quién son y sentirse querido y aceptado en ese ser ellos mismos, sin necesidad de ser otro. Y ahí en el tratamiento, tienen que tener confianza, muchas veces sin entender, ¿no? Y el vínculo con el terapeuta tiene que ser una experiencia emocional reparadora para esas situaciones de malestar que ellas tienen. Y desde ese vínculo hay que llevarles a la confianza de hacer cosas que no entiendan, como una de ellas puede ser comer ese plato de moscas, que a ellas se les presenta la comida como ese plato de moscas que no entienden por qué. Pero solo esa confianza de hacer otra cosa les pone en otro lugar en el mundo, que es en el no entiendo, pero confío en esto que me dices, me cuido. Y el empezar a comer no es solo comer por las repercusiones evidentemente necesarias que tiene nutricionales y para el bienestar orgánico, sino es porque es tomar otra actitud en ese movernos
hacia la aceptación de los límites. Muchas veces por eso hay que intervenir sin resolver desde el principio, sin querer quitar los síntomas desde el principio, enseñarles en esta existencia a veces traumática y de que han vivido por los límites de los otros, bueno, que tienen que aprender a perdonar y primero sentir la rabia, ¿no? Para luego poder perdonar. Y por lo tanto hay que definir la recuperación para no llegar a esos vacíos existenciales como un deseo de reconectarse con uno mismo y con los otros, con el ambiente y con la dimensión espiritual y trascendente, como decía Garrett. Hay que definir la recuperación desde, bueno, a veces cosas experienciales que den sentido. Hay que redefinir los valores personales, qué quiero yo versus qué quiere el entorno. Atribuir, sí, experiencias de dolor y reparar y hablar de esas experiencias de dolor o traumáticas infantiles. Entender el perdón desde los límites de los otros. Yo a veces cuando hay situaciones familiares conflictivas, pues digo, mira, tu madre en ese punto no tiene neuronas, ya está, olvídate. O sea, ahí no tiene neuronas, con lo cual olvídate, pobrecilla, es como un Alzheimer, o sea, ya está, la pobrecita es limitada. Con lo cual ya está, pues perdónala, porque es que no da para más. Y eso pasa también muchas veces cuando se revelan los traumas o los abusos, ¿no? Que las pacientes, las familias a veces les resulta tan complejo que no saben qué hacer y a veces tienen conductas un poco no muy adecuadas, ¿no? Y solo se puede entender desde la propia limitación de los familiares que de alguna manera pues también tienen su propio conflicto ante determinadas cosas. Hay que hacerlas entender que en la vida, para vivir sin límites, hay que entender que en la vida hay que ser permanentemente limitado, imperfecto y tener conflictos. Y por lo tanto, bueno, pues hay que intentar ayudarlas a encontrar un lugar en el mundo, ¿no? A romper ese bloqueo existencial en el que intentan desaparecer de sí mismas por no cumplir las expectativas de los otros o personales, y en ese romper el bloqueo intentan desaparecer de sí mediante el control de la ingesta, que es una de las bases del ser humano, ¿no? Por lo tanto, bueno, tenemos que ayudarles a lidiar con ese sentimiento de vacío y muchas veces para aceptar los límites nosotros tenemos que superar los nuestros, ¿no? Mediante el abrazo, la disponibilidad, el tacto, el humor y el hacerles también cogerlas de la mano para tener experiencias, ¿no? Porque a veces les cuesta trabajo hacer cosas diferentes. Son personas que siempre hacen lo mismo y cuando uno siempre hace lo mismo, siempre consigo lo mismo. Con lo cual lo experiencial también es importante para explorar otras partes de nuestro yo y agrandar nuestro yo aceptando nuestros límites. Por supuesto, el peso es importante. Enseñándoles las consecuencias de la desnutrición, el cuerpo también es limitado y llega un momento en que, aunque aguanta mucho, no puede más. El cuerpo tiene esas distorsiones cognitivas que tienen que entender, esa alteración en la percepción de la imagen. Hay que hacerlas que entender que el exceso de salud física conlleva siempre la pérdida de la salud mental. Y que la salud va de la mano, ¿no? De un adecuado funcionamiento corporal. Y que bueno, y que la imagen y la sociedad definen a la gente como quieren, pero ellas tienen que definir la imagen que quieren de ellas. Y finalmente, pues de nuevo volvemos a las frases de Bauvain, que decía ante una imagen como esta: no había nada que entender, solo maravillarse de días tan puras bajo un cielo tan ligero. Es bastante hermosa esta vida en la que no se puede hacer otra cosa que fracasar. ¿No crees? Así que vivamos una vida sin límites, pero aceptando que somos profundamente limitados y que vivimos en un entorno de personas que también lo son, pero por otra parte, quizás eso sea lo bonito y lo apasionante. Si fuéramos todos perfectos, pues probablemente nos pasarían menos cosas.
Y nada más, os dejo aquí si alguien quiere bueno, contactar conmigo, este es mi correo, me podéis seguir en Instagram si alguno le puede ayudar, ¿no? Pues es una cuenta donde de alguna manera también intentamos psicoeducar y bueno, también en nuestra web. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado esta presentación y si alguien tiene alguna comentario o pregunta, encantada de responderlo. Buenas tardes, me llamo Monia. Bueno, tengo una hija con anorexia desde, bueno, más o menos 2 años. Bueno, yo solamente preguntas no tengo porque para preguntar tengo que escuchar esta charla varias veces para quedarme con... Pero simplemente dar las gracias por esa conferencia. De verdad es la primera vez, yo creo que entiendo más o menos lo que la anorexia y las cosas que hay detrás. Así que de verdad agradezco muchísimo esa conferencia y espero que la grabación nos lo pueden pasar. Yo necesito escucharla varias veces para poder quedarme con las ideas. Así que con el correo a lo mejor me surgirán algunas preguntas. Yo como madre ahora mismo incluso hasta me siento culpable por las limitaciones que probablemente he puesto a mi hija. Y bueno, no sé, ahora está en tratamiento y no sé si al final consigue superarlo o no, pero como que creo que veo ahora mismo las cosas de otra manera, no como que antes lo veía como que como el capricho de mi hija, la anorexia. Eso es terrible, es decir, no tú, ¿no? Es que la sociedad lo vea como un capricho de adolescentes. Yo siempre digo que si alguien puede elegir a los 14, a los 15, a los 16, a la edad que sea, hacer otra cosa, nunca sería anoréxica o bulímica. O sea, es terrible el sufrimiento que hay detrás, terrible el malestar. Y si finalmente son anoréxicas o bulímicas es porque tienen una enfermedad y no saben hacer otra cosa para manejar su malestar. Con lo cual, ya os digo que entender que una chica de esa edad que pueda estar saliendo con sus amigos en vez de peleándose con la ingesta, que es lo que tenemos que hacer todos los días, o con el peso, pues claramente elegiría otra cosa. Y además entender eso, que es una enfermedad y que a veces las enfermedades pues nos cambian la vida a las familias. Es decir, si tenemos un hijo con leucemia, la familia va a tener que cambiar la vida porque le va a tener que llevar a la quimioterapia cada X tiempo. Si nuestra hija tiene un trastorno de conducta alimentaria, pues a lo mejor también tenemos que cambiar cosas y tenemos que acompañarla en la comida y tenemos que incluso comer nosotros ese postre que habitualmente no nos comíamos. Y bueno, es un esfuerzo personal. Y luego hay que tener paciencia. Esto es fundamental, esto es un proceso. Como veis, todas estas cosas que de alguna manera neurobiológicamente y también desde la individualidad del individuo conectan tanto con el ser, claro, no es una cirugía, ¿no? Esto es un poco a poco, es un proceso, es un gota a gota, hay que tener paciencia. Incluso a nosotros los terapeutas también a veces nos tenemos que recordar que hay que tener paciencia, porque a veces... Hombre, nos gustaría ser cirujanos, cortar y cerrar debe ser maravilloso, ¿no? Pero nosotros es un gota a gota, un poco a poco, y se frustran ellas, se frustra la familia, incluso a veces nos frustramos nosotros, con lo cual hay que mantener siempre la confianza y la esperanza. Si nosotros perdemos la esperanza, cosas que eso son cosas de lo sutil, ¿no? Que nunca se puede perder la esperanza porque ellas lo captan, ¿no? Y ahí también ellas tiran la toalla, así que nada, a pelear, que seguro que va a salir tu hija adelante, seguro que sí.
Hola, buenas tardes, Marina. Lo primero, agradecerte el esfuerzo que has hecho por estar con nosotros aquí, a pesar de estar con el COVID. Enhorabuena por la charla, me ha gustado muchísimo el enfoque que le has dado y desde ese punto de vista has mencionado muchas veces una palabra que considero que es muy importante, aceptación. Y quería preguntar, ¿habéis trabajado vosotros o trabajáis con la terapia de aceptación y compromiso para trabajar estos aspectos con estos pacientes? ¿Qué resultados os ha dado en ese caso? Pues sí que la utilizamos. Nosotros, bueno, tanto en el hospital de día como en la consulta privada, trabajamos con terapia de mentalización, terapia dialéctica conductual, terapia basada en esquemas y terapia de aceptación y compromiso. Y además la terapia de aceptación y compromiso la utilizamos, bueno, el MDR también, que sabéis que para el tema de contenido emocional está teniendo resultados muy buenos. Y la terapia de aceptación y compromiso la utilizamos fundamentalmente cuando se van de alta del hospital de día. Es decir, cuando después de trabajar muchas cosas tenemos que trabajar esa aceptación. Y la verdad es que tiene sentido y es eficaz. Es que es importante que entiendan que el índice de masa corporal normal, aquel en el que les viene la regla a las chicas o los chicos, los que es un determinado índice de masa corporal saludable, en ese índice de masa corporal tienen un cuerpo X. O sea que a lo mejor les gusta más el cuerpo del índice de masa corporal de 15, a lo mejor sí, pero ese cuerpo con un índice de masa corporal de 15 no les va a dar una vida. O sea, es imposible tener un índice de masa corporal bajo con una vida saludable. La vida saludable va de la mano de un índice de masa corporal saludable, aunque tu cuerpo en ese índice de masa corporal saludable te guste menos, ¿no? Ahí también siempre les digo yo que miren en la playa, o sea, siempre se fijan en Instagram, en las revistas, tal. Cuando vas a la playa, pues no todo el mundo es tan perfecto, sin embargo, ¿no? Pues la gente se relaciona y está a gusto. O sea, que es la aceptación efectivamente de que, bueno, pues partes de nuestro cuerpo nos gustarán más, otras menos, otras serán, bueno, pues más, digamos, bonitas o más feas, pero todos tenemos partes y que nos gustan más y nos gustan menos. Pues bueno, uno intenta ser resultón y simpático. Y otra cosa importante es que cuando les preguntas, di 3 cosas positivas de amigas tuyas, nadie dice cosas del cuerpo. Esa también es la demostración de que cuando ellas hablan bien de sus personas queridas, de las personas con las que están a gusto, nunca dicen cosas del cuerpo. O sea, que la aceptación, porque ya no ven el cuerpo de sus amigas, ven a sus amigas, ¿no? Entonces, bueno, esta terapia de aceptación, pues en el contexto de las demás, la verdad es que es útil y yo desde luego la recomiendo. Muy bien, muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Yo suscribo plenamente lo que hemos escuchado aquí en cuanto a agradecimiento y reconocimiento de su conferencia, pero sí que quería aprovechar en preguntarle acerca de algo que ha apuntado al principio y es sobre la cronicidad a largo plazo de esta enfermedad. Es decir, usted ha expuesto casos concretos, de ellos se podía apreciar que tenían unos periodos de recuperación muy largos. Entonces, me gustaría saber exactamente pues, de qué plazos estamos hablando y si sería posible que nos comentara algún indicio que permitiera quedarnos tranquilos y saber que una paciente de este tipo de enfermedad se ha podido recuperar plenamente. A ver, ya os decía que la esperanza no hay que perderla nunca. O sea, siempre hablamos de 5 años de tratamiento y al menos 2 más intensivos, o sea, estar muy cercanos a ella, ¿no? Pero eso, pues la media de 5 años de tratamiento está claro. Luego, hay muchos casos que te sorprenden, ¿eh? Por eso a mí no me gusta hablar de crónicas, sino de larga evolución, ¿eh? Porque, bueno, pues el otro día una paciente que llevaba 20 años sin regla, ha empezado a tener la regla y está pensando, que es de Navarra, y está empezando en venirse a Madrid, ¿no? Y con consulta telemática. O sea, quiero decir
Nunca hay que tirar la toalla, de verdad. ¿Cuáles son los signos de recuperación? Que empiecen a hacer cosas diferentes, que no hagan siempre lo mismo. A veces cambiar de amigos, a veces empezar a comer, a veces, bueno, cambiar de carrera, a veces, aunque a los padres nos pueda fastidiar, pero que ellas tengan identidad, que decidan hacer cosas, ¿no? Y es verdad que comer es empezar y decidir hacer algo, aunque les cueste mucho trabajo. Nosotros ahí en el hospital de día siempre decimos que la que le caen las lágrimas encima de los macarrones, esa se cura, porque no entiende nada, o sea, no entiende por qué tiene que comer, pero decide hacer otra cosa con su vida. O sea, que el indicio de empezar a comer, pero porque ellas quieren, no porque nosotros las vigilemos, hay que acompañarlas, pero no vigilarlas. Y ya os digo, pues tener paciencia. 4 o 5 años de tratamiento, yo creo que es 4 o 5 años de tratamiento, quiere decir no todo tan intensivo, pero sí de seguimiento, pues es necesario. Luego, pues las que a veces tienen una más larga evolución, pues siempre se puede conseguir cosas y a veces nos sorprenden. Y yo misma me he sorprendido con algunos casos que quizá cuando han entrado por la puerta, pues he pensado que a lo mejor era muy difícil de recuperar y no, y se recuperan. Hola. Oye, tratamiento intensivo habla los 2 primeros años, ¿qué quiere decir? ¿Todos los días o hospital de día? A ver, depende de cada caso, ya sabéis que cada una es un mundo, pero probablemente en una enfermedad media, ¿no? Pues a lo mejor un tratamiento de hospital de día y un tratamiento grupal luego una vez a la semana sí que es adecuado, ¿no? No dejarlas de la mano, el verlas una vez a la semana les crea mucha seguridad, bueno, mejoramos el vínculo y el apego y las potencia para salir adelante. Yo, hombre, no todos los casos son iguales porque entiendo que hay algunos casos, o en este concreto yo, por un caso muy grave, bueno, uno de los que he expuesto, todos los martes durante 4 años he comido con una persona enfrente del hospital, ¿no? Y hoy en día una paciente gravísima. Pero bueno, hoy en día esta persona tiene un novio, está haciendo una carrera, ya no viene a comer los martes, lo cual es buenísimo, quiere decir que ya no necesita ese apego, ¿no? Pero 2 años de, a lo mejor eso, hospital de día y luego tratamiento semanal, grupal e individual, yo creo que es importante. Marina, pues muchísimas gracias de nuevo por el esfuerzo, sobre todo de las condiciones en las que estabas, pues haber sacado adelante la conferencia y yo creo que ha salido fenomenal, la verdad, y creo que por lo que he escuchado de todo el mundo y a nosotros también nos ha parecido magnífica tu intervención, ya te conocemos y ya no nos sorprendes, pero de verdad que muchísimas gracias y hasta pronto. Que descanses. Nada, muchísimas gracias. Es un placer, de verdad, que me hayáis invitado y compartir con vosotros esta tarde y espero que el COVID la próxima vez me permita ir físicamente. Pues gracias, ojalá. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.